Saludos aficionados anatómicos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video de articulaciones de la pelvis. Es un nombre muy amplio, pero aquí lo que voy a englobar básicamente son dos articulaciones. Una son las articulaciones entre el sacro y el hueso ilíaco, que serían las articulaciones sacroiliacas, y la otra es la articulación que se da entre cada cuerpo del pubis, que es la articulación de sínfisis del pubis. Hay otras articulaciones que en teoría serían parte de las articulaciones de la pelvis, como la que se da entre el hueso coxal y el fémur, por ejemplo, que es la coxofemoral, pero esa la toqué en un video aparte que pueden encontrar en mi canal. Igualmente articulaciones como la sacrocoxigia, como la sacrolumbar, también son articulaciones que esas las toqué en el quinto video de columna vertebral, donde hablo de las articulaciones de la columna vertebral como tal. Entonces, para terminar este compendio de articulaciones me faltaba hablar de estas dos articulaciones y por eso decidí hacer este video en particular, para terminar de englobar esa parte anatómica. Vamos a comenzar con la articulación sacroiliaca. Esta es una articulación par, con par me refiero en que está en ambos lados del cuerpo, que lo que hace es unir al hueso sacro con los huesos coxales, también llamados huesos ilíacos. Es importante que usted conozca la anatomía de los huesos ilíacos y del hueso sacro para que usted pueda entender esta articulación. También en mi video están ambos videos, tanto de hueso sacro como de hueso coxal. ¿Por qué? Porque específicamente la parte del hueso coxal que se articula con el sacro es el ilion. Ilion, que no es lo mismo que hueso ilíaco. Hueso ilíaco es todo e ilion es solamente una parte de ese hueso ilíaco. Dentro del tipo de articulación, que también es importante que conozcan las generalidades de articulaciones, si ya llegaste a este video, también en mi canal puedes encontrar dicho video de articulaciones. Ella es una articulación sinovial. Dentro de la sinovial había una subclasificación que eran las articulaciones planas, también llamadas articulaciones artrodias. Entonces, específicamente, esta articulación es una articulación de tipo plana o artrodia, que es en sí una articulación sinovial. Vamos a ver que ambos bordes no son totalmente lisos, sino que muchas veces son bordes curveados, pero que encajan entre sí ambas partes articulares. Aquí podemos ver una visión lateral del hueso sacro. Vean el alerón, esto se llama la oreja de la cara lateral del sacro, con la orejuela del hueso coxal justamente. Entonces vean que ambas tienen la misma forma, es porque ambas van a encajar en la articulación. Como toda articulación sinovial, la cápsula articular tiene que estar reforzada por ligamentos de sostén, que son los que hacen que esa articulación se mantenga en ese lugar. Vamos a comenzar hablando primero con los ligamentos sacroiliacos. Lo bueno de estudiar este tema es que los ligamentos, gracias a la nómina anatómica nueva, tienen los nombres de los lugares que están uniendo, de manera que se va a hacer mucho más fácil el estudio. Dentro de los ligamentos sacroiliacos, que ya tú sabes entonces que unen el sacro con el ilion, vamos a tener este que es bastante grueso y bastante grande en la parte anterior, que vean que une los alerones sacros y la parte anterior a esa orejuela sacra con los bordes adyacentes del ilion. Eso sería el ligamento sacroiliaco anterior. Así como hay uno anterior, existe el mismo ligamento, pero visto de la parte posterior, que sería el ligamento sacroiliaco posterior. Vean que él une a partes adyacentes del ilion, incluyendo la espina ilíaca anteroinferior, se dirige hacia medial, hacia la parte posterior del hueso sacro y la parte más superior del coxis, pasando o llegando más o menos cerca de la cresta sacra intermedia. Algo importante de este ligamento sacroiliaco posterior es que presenta orificios, que son 4 específicamente, denominadas o que coinciden con los agujeros sacros posteriores, que por allí lo que van a pasar son las ramas nerviosas posteriores de los nervios sacros. Entonces ya saben que estos ligamentos sacroiliacos son uno anterior y otro posterior. Aquí es importante porque lo que pasa es que la imagen que ustedes habían visto, una era anterior y la otra posterior, y no se imaginan qué hay entre ambas estructuras. Para ubicarlos, esto sería un corte transversal visto desde arriba. Este es hueso coxal, esto que ustedes ven a los lados. Este que ven en el centro es el sacro. Apenas esta partecita aquí es la orejuela del sacro, de la cara lateral del sacro.
y esta que ven aquí es la orejuela del ilion. De manera que solamente estas son las partes articulares. Otra cosa que es importante de notar es que la cara lateral del sacro, específicamente en su orejuela, está cubierta por cartílago hialino. Buenísimo. Así es lo que ocurre comúnmente con todas las sinoviales. Pero la cara auricular del ilion está formada, o sea, ese cartílago de revestimiento es hialino, pero tiene parte de fibrocartílago. Sin embargo, como lo que más predomina es cartílago hialino y tiene su membrana sinovial, esto es considerado una articulación sinovial. En la parte posterior de la orejuela sacra encontramos la tuberosidad del ilion. Esto quiere decir que esta tuberosidad del ilion, vean que está adyacente a la cara lateral del sacro. Existen unos ligamentos que van a estar a ese nivel que tú no lo vas a ver, porque aquí estaría el sacroiliaco anterior y aquí estaría el sacroiliaco posterior. Entonces todo este espacio hay un grupo de ligamentos que son los ligamentos interóseos. Ellos se dividen en dos grupos: ligamentos interóseos anteriores y ligamentos interóseos posteriores. Eso no se ve a menos que vean en un corte transversal. Vamos a pasar entonces a los siguientes grupos de ligamentos que refuerzan esta articulación, que son los ligamentos iliolumbares. Pero antes, no se despeguen de este video. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Volvemos entonces. Muy importante que te suscribas a este canal. Aquí en la esquina inferior de abajo le das clic y automáticamente quedas suscrito al canal. Hay más de 140 videos de todas las articulaciones, o de casi todas las articulaciones corporales, de columna, miembro inferior, miembro superior. Todo el material anatómico puedes acceder a él una vez que te suscribas al canal aquí abajo donde dice suscribirse. Nos quedamos con los ligamentos iliolumbares, que el mismo nombre, como yo les digo, les dice. Es decir, que iliolumbar ya tú sabes que está uniendo las vértebras lumbares con el ilio. Vamos a tener entonces primero el ligamento iliolumbar superior, que viene de la apófisis transversa de L4 hasta los bordes superiores adyacentes a la cresta ilíaca y a la espina ilíaca postero superior. Luego tenemos el ligamento iliolumbar anterior, que fíjense ustedes que viene de la apófisis transversa de L5 a los bordes adyacentes de la cresta ilíaca. Luego tendríamos el iliolumbar inferior, igualmente desde esa apófisis transversa de L5 a los bordes adyacentes del hueso ilíaco. Y en la parte posterior tendríamos el iliolumbar posterior, que este es un fascículo generalmente doble de la apófisis transversa del L5 y L4 hasta los bordes adyacentes del hueso ilíaco. Estos serían los famosos ligamentos iliolumbares. Por último, para terminar esta articulación, vamos a hablar de los famosos ligamentos sacrociáticos. Esta es una visión posterior. Este que vemos más de atrás, el más grande, el más robusto de los dos, que es el ligamento sacrociático mayor, conocido con el nombre de ligamento sacrotuberoso. Este ligamento tiene varios lugares de origen. Fíjense que primero es en las espinas ilíacas, tanto la postero superior como la postero inferior, y los bordes adyacentes entre esas espinas ilíacas. Luego se dirige hacia la parte posterior del dorso del sacro y el dorso del coxis. Ahí también, digamos que comparte fibras con el ligamento sacroiliaco posterior, que es este que usted ve aquí. Luego hacia abajo se termina insertando en la tuberosidad del isquion. Y de aquí, o por esto, es que recibe el nombre de ligamento sacrotuberoso, haciéndole énfasis en ese lugar donde ella se inserta a nivel del isquion. Ahora, algo importante es que hay una prolongación de este ligamento. Vean que va siguiendo toda la rama ascendente del isquion, que recibe el nombre de ligamento falciforme del isquion. Este que ustedes ven aquí, este repliegue. Muy bien. Anterior al ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, tendríamos al ligamento sacrociático menor. Este ligamento sacrociático menor también se conoce con el nombre de ligamento sacroespinoso. Es importante notar que es más pequeño, tiene forma triangular y que está anterior al ligamento sacrotuberoso. Este ligamento sacrociático menor entonces, o sacroespinoso,
Viene igualmente la base del triángulo del dorso del sacro, del dorso del coxis, para insertarse en la espina ciática, recordándoles que esta espina ciática también recibe el nombre de espina isquiática, es lo mismo espina ciática o isquiática. Vistos desde anterior, allá atrás tendríamos al sacro tuberoso, que es el mayor, y anterior a él el ligamento sacrociático menor, que es el sacro espinoso. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que ustedes vean que por encima de ambos ligamentos quedaría un espacio, un hueco por donde pasan ciertas estructuras, que sería el espacio o agujero, mejor conocido como agujero ciático mayor o agujero sacrociático mayor, mientras que el que me queda por debajo sería el agujero sacrociático menor. Aquí el mayor está arriba y el menor está abajo. Por cada uno pasan estructuras distintas que, bueno, no vienen al caso, pero quiero que sepan que esos dos agujeros están delimitados por principalmente el sacrociático menor, que es el que separa el de arriba del de abajo. Y este, que sería el sacrociático mayor, termina de separarme a esos agujeros. Muy bien, terminamos entonces la articulación sacroiliaca. Vamos a pasar rápidamente a la articulación de la sínfisis del pubis, que es mucho más corta. Esta articulación es una articulación única a diferencia de la anterior y es una articulación de tipo cartilaginosa, no es una articulación de tipo sinovial. Sin embargo, ambos bordes del cuerpo del pubis están revestidos de cartílago hialino, pero entre ellos, cuando ellos se encuentran en la línea media, se unen por un disco de fibrocartílago. Este disco se denomina disco fibrocartilaginoso interpúbico. Esta articulación, como les digo, una articulación muy fija, está sujeta por un grupo de ligamentos. Uno que está por arriba, que sería el ligamento suprapúbico o púbico superior, que en ese ligamento también se inserta, dicho sea de paso, el músculo recto abdominal anterior y el músculo oblicuo mayor. Así como existe uno que está por arriba reforzando esta articulación, está uno por abajo. No se asusten, aquí lo estamos viendo desde abajo. Esto es posterior, allá se ve el coxis, allá se ve el sacro. Y estos son los cuerpos púbicos. Disco interpúbico, vean que existe un ligamento que une, digamos, ambos pubis por debajo del disco fibrocartilaginoso, que es el ligamento subpúbico, también llamado ligamento púbico inferior. Ahí se los estoy nombrando. Durante el embarazo, y cuando se acerca sobre todo el parto, hay una hormona llamada relaxina, que es excretada por los ovarios, que relaja esta articulación, permitiendo que la pelvis se pueda ensanchar más y que la cabeza del feto tenga más probabilidades de pasar por el canal de parto. Este fue todo el video entonces de estas articulaciones sacroiliacas. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos entonces.